Muy buenas, canaleta, ¿cómo andan? Saludos para todos, feliz de estar por acá nuevamente. Vamos a hablar de Fórmula 1. Hoy mucha gente me pidió videito de Fórmula 1 porque puse en Twitter recomendaciones de qué hablar en la canaleta hoy y recibí muchos de Fórmula 1. Y como este fin de semana voy a estar en la transmisión de la Fórmula 1 para aquellos que están en Argentina a través de la pantalla de Fox Sports, qué mejor oportunidad que ir metiéndonos en este Gran Premio de Australia, la tercera fecha de la temporada. Primero, para aquellos especialistas amantes de la Fórmula 1 y segundo, he recibido mucho mensaje de gente que se está metiendo en el mundo de la Fórmula 1. Hay un momento donde está creciendo a pasos agigantados la popularidad de la Fórmula 1. El Drive to Survive, la serie de Netflix, ha ayudado mucho a eso, pero al mismo tiempo, más allá de que no es la época más competitiva de la categoría, claramente con el dominio de Red Bull, pero sí hay un interés generalizado y creciente por la Fórmula 1, así que aquí estamos para hablar de la Fórmula 1. Australia era, en el pasado, la carrera extraña, la carrera distinta. Se iba a correr a principio de la temporada, abriendo el calendario muchas veces, y no significaba una referencia mayor porque después vamos a Europa, ahí los equipos tienen la fábrica cerca, ahí le pueden traer las actualizaciones, ahí hay otro tipo de circuito que nos va a dar un mejor parámetro que este de Australia. Ahora esa realidad cambió. Australia es la tercera fecha de la temporada, ya el circuito de Fórmula 1 no pasa principalmente o únicamente o mayoritariamente por Europa y este tipo de pistas que antes parecían más extrañas en cuanto al concepto de diseño pasan a ser bastante más normales. De hecho, Australia tiene características de Jeddah, lo que fue Arabia Saudita la segunda fecha de la temporada, la carrera pasada. Australia el año pasado la ganó Verstappen. Australia el año pasado tuvo una carrera muy accidentada, con 3 banderas rojas, y que eso afectó claramente la estrategia, algo que puede volver a pasar este año. Australia es un circuito que no perdona el error, que castiga mucho el error y que es bastante proclive a que se cometan errores y a que el desgaste del auto te lleve a equivocarte. Y con lo que hay que hacer una vez que se comete un error para recuperar las normas de seguridad, teniendo en cuenta que no le pase nada a ningún piloto, la bandera roja es bastante probable y puede volver a pasar. Hay una diferencia muy grande con respecto a Australia del año pasado y es la de los neumáticos. Los neumáticos, recuerden que Pirelli elige 3 compuestos de neumáticos. Básicamente los tiene C1, C2, C3, C4, C5. El C1 es el más duro, el C5 es el más blando. De esos 5, elige cuáles 3 lleva a cada carrera. Australia lleva C3, C4 y C5. El C5, que es el más blando de todos, en realidad se utiliza bastante poco a lo largo de todo el año. Por ejemplo, en la carrera pasada en Jeddah, el C4, que ahora va a ser el medio, fue el blando. Ahora va a ser el amarillo, fue el rojo en aquel momento porque era un circuito que tenía características distintas. Australia no es un circuito que castigue particularmente los neumáticos y el año pasado terminó la carrera con la mayoría de los pilotos yendo a 2 paradas en los pits, pero esas 2 paradas en los pits fueron básicamente como consecuencia de las banderas rojas. Cuando se largó la carrera en la vuelta 7 más o menos, tuvo un accidente Albon, eso generó la salida de la bandera roja. Con el ingreso de todos los autos a los pits cambiaron de los neumáticos amarillos a los negros. Con esos iban, o a los blancos. Con esos iban, los blancos son los más duros, negros, blancos son los más duros. Con esos iban a ir hasta el final de la carrera. Hay otra bandera roja cuando faltaban 3 vueltas para terminar la carrera. Entonces todo el mundo entra a los pits. Ahí se pueden cambiar los neumáticos sin mayor problema y sin perder posiciones. Es como una parada gratis que tienen los pilotos. Por la bandera roja todos pusieron neumáticos rojos y salieron con los blandos para terminar la carrera. Pero en condiciones normales es una carrera que se iba a hacer fácilmente a una parada. De hecho, los 10 pilotos que terminaron adelante terminaron haciendo 47 o 48 de las 57 vueltas que tiene la carrera con esos neumáticos. Y hubo algunos que terminaron con más de 50 vueltas con esos neumáticos. Y repito, porque la estrategia y porque las banderas rojas terminaron marcando mucho la estrategia. Si no, podrían haber hecho hasta prácticamente toda la carrera. Recordando que, por reglamento, tienen que utilizar al menos 2 compuestos de neumático en la carrera. ¿Qué significa que van a participar? Que vamos a tener estos rojos mucho más blandos de los que hemos visto en la temporada. Venimos de Bahrein, que es un circuito muy abrasivo, donde no tenía sentido tener un neumático que se desgaste tan fácil. Pasamos por Arabia Saudita y ahora llegamos a Australia, que es la primera vez que se van a utilizar estos. Primero, no todos tienen referencia de cómo son estos neumáticos para esta temporada. Si vamos a la única prueba que ha tenido la categoría en el año, que fue en Bahrein una semana antes de arrancar la carrera, fueron 3 días de pruebas y hay equipos como, por ejemplo, Red Bull,
que ni siquiera pidió neumáticos blandos para probar. Había un límite de cantidad de juegos de neumáticos que podían pedir. Red Bull enfocó su trabajo en otros compuestos de neumáticos y no pidió el C5, que es este más blando con el cual se va a correr ahora. Es decir, Red Bull no ha trabajado con ese neumático en esta temporada. El único que hizo una ronda larga, es decir, una gran cantidad de vueltas para entender cuánto se desgastan y qué ritmo de vuelta tienen estos neumáticos, fue Hamilton con el Mercedes. Y los demás recorrieron en total 130, 140 kilómetros entre todos y hay muchos equipos que ni siquiera los probaron. Dicho esto, Red Bull es el principal candidato. Red Bull tiene una diferencia muy sólida con respecto al resto de los equipos y sí hay expectativa por ver cuánto le puede pelear Ferrari. Pero Red Bull está principalmente con Verstappen un paso por encima del resto. ¿Qué está pasando en Red Bull? Que el auto es tan bueno que ni siquiera toda esta guerra interna que está viviendo logra minimizar su actuación en pista. Es decir, en Red Bull está todo mal hasta que salen a pista. Cuando salen a pista parece que se encolumnan todos atrás de un gran auto y ese auto es inmensamente superior al resto de la categoría y todos los problemas que hay por detrás terminan siendo a un lado cuando el auto está compitiendo. Esa es la base que tienen en un auto que es claramente superior al resto. Mientras tanto, ¿qué pasa? Pasa que Verstappen amenaza con irse. Pasa que a través de su papá y aquellas declaraciones de si Horner se queda, el equipo tiende a destruirse. Básicamente hay una guerra interna. Por un lado Horner, sostenido por el propietario de la mayor cantidad de acciones, el 51%. Por otro lado, Verstappen apoyado y apoyándose en Helmut Marko, que es el asesor, y el grupo que tiene el 49% de acciones. Y hay una situación bastante compleja por decidir, y es ¿qué pasa si Verstappen los pone a elegir? Porque aparentemente hay una cuestión que hoy leía creo que en Motorsport, un contrato que tiene Verstappen con el equipo Red Bull que le permite salirse del mismo. No es tan fácil salirse de un contrato. En la Fórmula 1 los pilotos no pueden hacer como el jugador de fútbol que por más que tenga contrato, de un día para otro dice no estoy cómodo acá, me quiero ir y el representante le consigue club. Hay 500 clubes, hay buenas ligas competitivas varias y es más fácil la salida de un jugador. El piloto tiene contratos mucho más complejos. Pero, de acuerdo a lo que se filtra hoy, en el contrato original no había una salida para Verstappen, pero después hicieron un añadido a su contrato en el cual Verstappen está de la mano de Helmut Marko. Si se va a Helmut Marko, Verstappen se puede ir. Entonces, ¿quién firmó esa extensión de contrato? Verstappen y Helmut Marko, porque Helmut Marko es uno de los directores del equipo y está capacitado para firmar ese tipo de contrato sin que supiera Christian Horner. Sobre todo, esto es lo que hay que entender. Hay una pelea que si Verstappen y su grupo de gente siguen apretando por ella, van a poner a Red Bull a decidir ¿es Horner o Verstappen? Y al mismo tiempo hay una realidad, que si Verstappen quiere seguir ganando campeonatos, si Horner quiere seguir ganando campeonatos, el lugar para estar hoy es Red Bull, es el autoganador. Algo que muy probablemente perdure el resto de la temporada y la temporada que viene, porque es el mismo reglamento de auto y simplemente veremos una evolución, pero hay mucha expectativa para ver qué pasa para el 2026. Y a partir del año que viene ya se empieza a construir no solamente el auto y el diseño del 2026, sino la dinámica de equipo y la cultura de trabajo del equipo, por lo que puede haber cambios de equipo. A todo esto está la expectativa Mercedes, que tiene que reemplazar a Hamilton y que Toto Wolff está mirando de reojo a ver qué pasa con toda esta situación, a ver qué puede pescar, qué puede sacar, a quién puede sumar, sobre todo soñando con que vaya Verstappen. De hecho, Johnny Herbert, ex piloto de la Fórmula 1, ha dicho en estos días que él cree que Verstappen de Mercedes está más cerca de lo que mucha gente se imagina. Veremos, a mí me cuesta pensar que por esta pelea interna, dura, difícil, de egos, de poder, de política, de acusaciones personales, de mujeres, de lo que sea, se priven de estar en el auto ganador. Al final de cuentas, la decisión pasa por el título de este año y muy probablemente el del año que viene. Y no se entregan fácilmente campeonatos del mundo cuando estás en el equipo que sos principalmente candidato a ganar. Dicho todo esto, Verstappen es candidato a dominar y hacer el auto a batir en esta carrera. El año pasado en la largada no lo hizo bien, lo pasaron los dos Mercedes. Después con el error de estrategia de Russell que entró en bandera amarilla antes que saliera la bandera roja, lo mandó al séptimo lugar y la carrera terminó decantando para Red Bull. Es el principal candidato, con Verstappen es el hombre a batir. Hay bastante expectativa en Ferrari.
Porque Ferrari ya hizo una buena carrera en Arabia Saudita en la segunda fecha. Las características son bastante parecidas en el concepto de circuito que tiene curvas de media a alta velocidad. Circuito con curvas de alta velocidad. Y en esos circuitos de curvas de alta velocidad, Ferrari mostró en Arabia Saudita que funciona bien. De hecho, quedó con Leclerc tercero. Y ha dicho, va a ser su jefe, que van a traer un approach, van a encarar de forma muy agresiva el Gran Premio de Australia. Como que entiende que si son agresivos en su puesta a punto, en su desarrollo, en los elementos que traen para poner el auto a ejecutar el fin de semana, pueden acercarse más a Red Bull y sueñan con pelearle la carrera. Es la gran incógnita. Ferrari ha mejorado con respecto al año pasado, es decir, Ferrari tenía el año pasado un auto que era muy rápido a una sola vuelta, pero después cuando tenía que dar muchas vueltas seguidas, perdía muy fácil el ritmo. Y eso tiene que ver con un auto que les desgasta mucho los neumáticos. Les desgastaba mucho los neumáticos. Por eso en una vuelta era muy rápido, pero después cuando había que dar 15, 20 vueltas de forma consecutiva, el neumático se desgastaba de forma prematura y rápidamente perdía rendimiento y perdía nivel para poder pelear con Red Bull. Ese primer problema lo han mejorado. No sé si utilizar la palabra solucionado, pero lo han mejorado en este arranque de temporada. Habrá que ver entre que tienen más experiencia de pruebas de este año con los neumáticos C5, los más blandos de todos, y esta evolución que han tenido para esta temporada, y las evoluciones que piensan traer para Australia para ser agresivos en su puesta a punto y en su planeación del fin de semana, hasta dónde le alcanza Ferrari y hasta dónde puede pelear Ferrari. ¿Qué va a contar con Carlos Sainz nuevamente después de aquella operación de apendicitis que no le permitió estar en Arabia Saudita? Más complicado va a estar Mercedes. Mercedes tiene un auto que, a partir de un diseño completamente nuevo al que había partido el año pasado, y había mucha expectativa, pero se encontraron que en curvas de alta velocidad el auto pierde carga aerodinámica y empieza a generar un rebote en la parte trasera que termina con una pérdida de grip. ¿Qué significa eso? Que no saben por qué les está pasando. Y que tiene un auto que en curvas medias y en curvas lentas será mucho mejor a este, pero lamentablemente Australia les presenta un escenario donde la mayor parte de las curvas son curvas de mediana y alta velocidad, principalmente curvas de alta velocidad, que es donde más se le complica el escenario a Mercedes. De hecho, decía Toto Wolff en la carrera pasada que todo lo que perdían en la vuelta, y fueron menos competitivos de lo que se esperaba, lo perdían en las curvas de alta velocidad, que después en el resto del circuito tiene un auto extremadamente competitivo. Dicho esto, no es fácil ni tienen tan claro cómo solucionar, y han pasado apenas un par de semanas para solucionar problemas. Podemos ver algún grado de evolución, pero será bastante difícil imaginar que sea algo tan grande como para pelear por incluso un podio. Creo que para el podio están las Ferraris, además de Red Bull. Creo que para el podio va a estar Checo Pérez, obviamente. Creo que Checo está claramente en el lugar de segundo piloto del equipo, y lo tiene claro él, lo tiene claro todo el equipo. Que Checo encontró o se dio cuenta que en vez de arrancar soñando con el campeonato y las declaraciones y las preguntas del campeonato, si él logra ser un muy buen piloto 2 a lo largo del año y terminar cerca de Verstappen, a la altura de Verstappen, con resultados apenas por debajo, es decir, 1-2, 1-2, 1-2, si logra eso, seguramente van a crecer sus posibilidades de quedarse en el equipo para la próxima temporada. Ese tiene que ser el objetivo, porque Checo no le va a pelear el campeonato a Verstappen desde adentro del equipo. Ellos deberían pelear por el podio. Habrá que ver qué pasa con Aston Martin. Le viene a hacer una gran carrera en la fecha pasada. Le pasa que todavía le cuesta el ritmo en carrera en función al de una vuelta, y también se vio favorecido en la clasificación de Arabia Saudita por una succión que encontró en la recta principal Alonso, que es muy vivo y que es muy bueno y que le permitió largar bastante más adelante. Y habrá que esperar la evolución de McLaren. Si bien McLaren es otro equipo al que le cuestan las curvas de alta velocidad, McLaren ha mostrado, sobre todo desde el año pasado, una gran capacidad de crecer, adaptarse, desarrollar y mejorar carrera a carrera. Arrancan sin ser los grandes candidatos, por supuesto. De hecho, deberían tener bastante difícil pelear por buenos puestos de clasificación, hablo pole, y por podio. Pero de los equipos Mercedes, Aston Martin, de los que vienen peleando ahí atrás, pegaditos atrás de Ferrari y bastante por detrás de Red Bull, yo creo que es el equipo al que mayor expectativa se le puede tener en cuanto a que dé un salto de calidad, en cuanto a que dé una mejoría tal que le permita ganar un par de puestos con respecto a lo que vimos en la carrera pasada. Eso con respecto a la Fórmula 1 que se viene este fin de semana, en un circuito que, repetimos, lo conocemos históricamente.
cambió de asfaltado, lo reasfaltaron en el 2022. Eso ha hecho que el circuito sea mucho más disfrutable para los pilotos, tiene menos ondulaciones, menos bumps. No es fácil pasar, pero al mismo tiempo se generan carreras muy locas en Australia y tiene que ver con las características del circuito y la capacidad de tener accidentes, problemas, inconvenientes que saquen auto de seguridad virtual o incluso bandera roja como tuvimos el año pasado. Entonces la capacidad de reacción en la estrategia desde los pits será clara para sacar un resultado. Hoy leí una estadística, creo que eran 2 de los últimos 8 grandes premios se ganaron desde la pole y el porcentaje era un poco bastante más grande desde la primera fila, pero no marca el dominio que deberíamos tener. Y la largada es bastante complicada porque ya el año pasado le ganó a Verstappen Russell por afuera, por lo que será sumamente entretenida la largada. Todo esto no que tiene que ver con el Gran Premio de Australia y la tercera fecha de la temporada. No va a cambiar drásticamente. Yo sé que todos quieren una Fórmula 1 con más pelea en la punta. Todos queremos una Fórmula 1 con más pelea en la punta. Tenemos que divertirnos con lo que tenemos y admirar lo que tenemos porque al final de cuentas amamos este deporte. Verstappen es el líder, el dominante, el piloto, tiene el equipo, tiene el auto y eso no va a cambiar para esta carrera, aunque toda esa guerra interna a lo mejor en algún momento lo termina por afectar. Pero repito, las bases están tan sólidas que lo veo bastante difícil. Les mando un saludo, mis amigos.